Reporte 100. Tengo en el teléfono a Luis Núñez Noriega, coordinador de Fomento al Turismo y también vocero del Gabinete Económico, que está analizando la situación de la reactivación en esta época de COVID en el estado de zona de reactivación económica. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Me gusta saludarte a ti y a tu radioescuchas. Bien, trabajando muy duro, Juan Carlos. Muchas gracias. A ver, Luis Núñez, esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, el presidente habló del semáforo, estuvo Hugo López-Gatell, están distribuyendo un mapa que únicamente el estado de Zacatecas tiene color naranja. Los demás estados de la República, incluido obviamente Sonora, están en color rojo. ¿Qué significa este color rojo del semáforo que esta mañana distribuyeron en Palacio Nacional? Te comento, Juan Carlos, ese mapa nos lo presentó el subsecretario López-Gatell a todos los encargados de turismo a nivel nacional hace 3 días. Y efectivamente es un mapa que pinta a México color rojo, a todos los estados color rojo, con excepción de Zacatecas. Lo que se busca es, bueno, lo que indica primero que todos los estados, con excepción de Zacatecas, están en una condición de crecimiento de la curva de dispersión del virus, de propagación del virus, y obviamente el arranque a partir del 1 de junio va a ser todos en las mismas circunstancias, y el semáforo va a ir indicando el grado de avance que tenga cada entidad a partir de rojo, ¿sí? Sí. Por excepción de Zacatecas. Por lo tanto, ahí nos decía López-Gatell, vamos a ir midiendo de qué manera cada estado va enfrentando esta situación de COVID, cómo se van los indicadores, cómo se van moviendo en ocupación hospitalaria, en número de contagiados, en esos indicadores, para ver si lo cambiamos el estado de luz roja a luz naranja o a otro color, ¿verdad? Pero sí. Ese es el semáforo, el color del semáforo lo cambia el gobierno federal. El gobierno federal, sí. Ellos son los que van a dictar el cambio de luces para cada estado. Es facultad entonces del gobierno federal, porque ha quedado un poco confuso eso. ¿Es facultad del gobierno federal decidir cuándo se reactiva un estado, o es facultad del gobierno estatal, de los gobiernos estatales, cuándo se reactiva un estado, o es facultad de los gobiernos municipales cuando se reactiva un municipio? ¿En qué ámbito de competencia está esta decisión? Sin ninguna duda, Juan Carlos, es el gobierno federal el que va a determinar cuándo se va activando cada estado a partir de su monitoreo de los indicadores de desempeño en respecto a cómo están tratando el tema del control de la dispersión del coronavirus. Es la federación la que tiene ese control y esa indicación de que ellos van a incluir a los estados el cambio de luz para ir avanzando en sí, hay mucha confusión, Luis Núñez, porque cuando se presenta el concepto de la nueva normalidad y que termina la jornada de sana distancia, eso por un lado, y cuando se permite a partir del 18 de mayo, si no me equivoco, usted me va a corregir, que las industrias de la construcción, las mineras y las de autopartes comiencen un proceso de apertura paulatino, de pronto ha sido interpretado por los ciudadanos como que la situación de emergencia ya terminó, ya se acabó, que la nueva normalidad significa que el lunes todo el mundo va a regresar a sus actividades cotidianas, que el término de la jornada de sana distancia que culmina el domingo significa que todo el mundo regresará a sus trabajos, todo el mundo regresará a sus escuelas, todo el mundo abrirá sus negocios. Hay una confusión. ¿Cuál es la realidad? En realidad es lo que está decretado en el acuerdo y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de mayo del 2020, donde el gobierno federal acuerda incorporar 3 sectores como esenciales a la economía para que empiecen a operar a partir del 1 de junio, ¿sí? Con una fase de preoperación, de prepararse a partir del 18 de mayo hasta el último de junio. En esa fase de preparación y el 1 de junio arrancan solamente esos 3 sectores por considerarse esenciales. Eso está publicado en el Diario Oficial de la Federación y esos son los únicos sectores que van a poder arrancar el día 1 de junio. Sí. Entonces, sobre ese acuerdo y sobre ese entendimiento se espera que el esquema de los semáforos aplique a la evaluación que se hace
del 1 de junio en adelante a los estados cómo va avanzando en el desempeño de sus indicadores de salud para ir viendo qué otros sectores arrancan después de que se haga ese monitoreo. Sí, ¿será un semáforo estatal o un semáforo municipal? Porque también se habló de los municipios de La Esperanza y hubo una lista de municipios en color verde que ya podían retomar actividades. ¿Este semáforo ya no será municipal, será estatal entonces? No, es un semáforo, sigue siendo el semáforo nacional. Sí. El semáforo nacional hablaba de la posibilidad de que abrieran los municipios de La Esperanza, que son municipios que no tenían ningún contagio registrado, ellos ni los municipios vecinos. Sin embargo, lo que sucedió es que en muchos municipios, muchas autoridades municipales y ciudadanos decidieron no abrir los municipios aun cuando se les había permitido. Y eso fue un fenómeno que sucedió a nivel nacional en muchísimos municipios, que aun cuando se les había permitido abrir, decidieron no abrir hasta esperar ver cómo evolucionaba el desarrollo del Ahora, entonces, si está el estado de Sonora en rojo, significa que las actividades no esenciales no pueden abrir el lunes. Efectivamente, lo que significa que si Sonora está en rojo es que únicamente van a abrir las actividades esenciales que ya estaban, que nunca cerraron, las que ya conocemos. Sí. Adicionalmente, estas 3 actividades que se incorporan: minería, industria de construcción y fabricación de equipos de transporte, que se incorporan como actividades, son las únicas que se les permite por parte del gobierno federal abrir a partir del 1 de junio. Cuando el semáforo baje a color naranja, ¿qué se va a permitir operar? Bueno, cuando el semáforo cambie a color naranja, se empiezan a incorporar nuevas actividades a la economía, dependiendo, obviamente, ahí sí que cada estado va a tener posibilidades de incorporar sectores nuevos. Por ejemplo, algunas actividades no esenciales de manera reducida. Sí. Todas las actividades esenciales van a seguir operando y algunas actividades... ¿Se sabe qué actividades no esenciales podrán activarse a partir del color naranja? Ahí entrarían aquellas actividades que representen menos riesgo en su apertura. Es decir, por ejemplo, oficinas de gestión, por decir algo, despachos de abogados, despachos de contadores, comercio al por menor con restricciones, obviamente, y con protección, la protección correspondiente. Sí. Algunos lugares en espacios públicos que sean abiertos, etcétera, ¿no? Sí. Se van incorporando de esa manera ese tipo de actividades. Cuando baje amarillo, ¿qué negocios no esenciales podrán operar nuevamente? Se amplían los negocios no esenciales, actividades comerciales, de servicios, industriales, en espacios cerrados. Algunas actividades en espacios públicos, en lugares cerrados también, ¿sí? Sin embargo, se siguen conservando en sus casas, confinados, sí, personas con comorbilidades y obviamente las personas que tienen alguna situación de riesgo, como mujeres embarazadas, entre otros. Sí, y todavía. Cuando llegue al verde... Cuando llega el verde ya todos se abre, incluidos los estudiantes, actividades escolares, sí, personas vulnerables. O sea, las escuelas no van a regresar sino hasta que el semáforo esté en verde. Exactamente. Sí. Ese es el semáforo, esa es la indicación que llegó con los semáforos de acuerdo al gobierno federal. Sí. ¿Qué negocios tienen que esperarse hasta que el semáforo esté en verde para poder abrir? Bueno, ¿qué negocios o qué actividades? Ya me dice, la educación tendrá que esperarse al verde para retomarse. ¿Qué otras cosas tendrán que esperarse al verde para retomarse? Prácticamente cuando llega el verde ya van a estar prácticamente abiertos todos los negocios. En amarillo todavía quedarían pendientes de abrirse algunas actividades de mucho contacto entre las personas, por razones de los riesgos que implican a la salud y por la posibilidad de... En amarillo, por ejemplo, podrá haber bodas, quinceañeras, fiestas, conciertos. Sí, pero con recomendaciones de que sean reducidas todavía, que no se hagan muy masivas. Se busca siempre en el foco amarillo cuidar todavía las posibilidades de rebrotes. Sí. Todavía se va a mantener ciertas reservas para no hacer grandes eventos masivos que pudieran generar rebrotes. Sí, me imagino que en naranja no se podrán hacer bodas, 15 años, todavía no, conciertos.
hay que tener mucho cuidado todavía. En naranja es una etapa de riesgo todavía, riesgo alto. ¿Gimnasios hasta que sea verde el color? El gimnasio puede empezar a operar en color amarillo con restricciones, con sanitizaciones, con las medidas pertinentes de estar limpiando con frecuencia, con restricciones y con muchos cuidados. Sí, ahora, ¿qué dicen los epidemiólogos del gobierno federal y del gobierno del estado? Luis Núñez Noriega, vocero del Gabinete Económico. ¿Qué dicen los epidemiólogos? Más o menos, ahorita estamos en rojo. Más o menos, ¿en qué fecha vamos a pasar a naranja? Más o menos, ¿en qué fecha vamos a pasar a amarillo? Más o menos, ¿en qué fecha vamos a pasar a verde? Yo creo que esa pregunta la tienen que responder ellos en base a sus modelos matemáticos. Yo no tengo una respuesta para ese tema en estos momentos porque no nos han proporcionado ellos mismos. Están incluso hoy va a ser un día decisivo. Hoy se reúne el Consejo Estatal de Salud y van a presentar una guía para la construcción de la nueva normalidad, y sobre esa base seguramente se van a empezar a derivar ahora sí ese tipo de consideraciones. Sí, en estos momentos no se ha... aunque Hugo López-Gatell dijo esta semana que en el caso de Hermosillo la pandemia empezará a bajar a partir de agosto. Él manejó, y nos lo hizo saber a nosotros también en esta reunión que tuvimos con él hace 3 días, decía, en estos momentos en Hermosillo la curva sigue ascendente, el pico puede llegar a finales de mayo, a principios de junio, y seguramente la curva se aplanará a finales entre mediados de julio y principios de agosto. Sí. Eso fue lo que dijo literalmente. En ese sentido, lo que estamos esperando es cómo se van a ir generando esos efectos, cómo se van a ir, el efecto de ese aplanamiento de la curva, cómo se va a manifestar en el monitoreo que nos va a hacer el gobierno federal para determinar la apertura de nuevos sectores de la economía. Sí, los eventos deportivos, ¿en qué color deberán estar para que se reactiven? Los eventos deportivos están en amarillo. Amarillo. Activar, sí, con reservas todavía, ¿no? Sí, bueno, partidos de béisbol, partidos de fútbol, concentraciones. Al aire libre se van a poder realizar en amarillo con los cuidados a la salud correspondientes. Muy bien. Luis Núñez Noriega, le agradezco mucho esta explicación tan clara. Con mucho gusto, Juan Carlos. Coordinador del programa de reactivación económica en Sonora. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Saludos. Igualmente para usted. Reporte 100.